Sí, vamos ahora a adentrarnos en esas iniciativas, en esos proyectos, en cómo se está innovando en las administraciones públicas y cómo abrir de verdad, y hago hincapié en esta palabra, de verdad, lo que es la administración impulsando proyectos con y para la ciudadanía. Y tenemos a tres invitados que están conmigo aquí en este salón de acto, en este aulario. Empezamos por este lado. A mi derecha está Esteban Romero. Él es director de Media Lab de la Universidad de Granada, profesor en esta universidad, experto en aprendizaje, innovación y en estrategias digitales en la universidad pública, ¿no? En la Unipública, perdón. Sí, Eso. exactamente. Vale, es que me había liado con la abreviatura. También está con nosotros, también aquí a mi derecha, Daniel Escacena, director de proyectos de la Agencia Andaluza del Conocimiento y Compra Pública Innovadora en la Junta de Andalucía. Muy buenos días. Buenos días. Bienvenidos también, Daniel. Gracias. Y a mi izquierda está Loredana Stan, que es gerente de Novacop. Hola, ¿qué Buenos tal? días. Y de forma telemática creo que también podemos saludar a tres invitados que tenemos con nosotros. Por un lado tenemos a Laia Sánchez, creo que nos está viendo ya. Ella es coordinadora del colaboratorio de CityLab en Cornellá y cofundadora de Colaboratorio IC, profesora de Comunicación Audiovisual de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es así. Buenos Así días, es. Laia, y gracias por estar con nosotros también hoy. Un placer, una alegría. También tenemos de forma telemática, vía Skype, a Luis Rubalcaba. Él es catedrático de Política Económica en el Departamento de Economía y Dirección de Empresa en la Universidad de Alcalá de Henares y es coordinador científico de COBAL. Buenos días, Luis. Buenos días, muchas gracias. Bienvenido también, gracias por estar con nosotros en esta mañana tarde ya. Y por último, también de forma telemática está Álvaro Ramírez Alujas. Él es profesor adjunto del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile y consultor de Gobierno Abierto. Buenos días, Álvaro. Muy buenos días desde Chile y muy buenas tardes por allá. Muchas gracias por la invitación. Sí, que tenemos 5 horas, creo, ¿no?, de diferencia. 4. 4. Pues bienvenido también y buenos días para ti, como acabas de comentar. Primera pregunta que lanzo. ¿Cómo se está innovando en las administraciones públicas, Loredana? Pues yo creo que se está innovando mucho en las administraciones públicas desde lo más pequeño, ¿no?, en el día a día, como estábamos recogiendo ahí aquí en el evento desde Innovanda. Lo que pasa es que creo que se está haciendo un poco por debajo del radar, pues cada uno ahí en su pequeño espacio, ¿no?, a lo mejor en muchas ocasiones. Y el reto que tenemos, creo, es que esa innovación sea sistémica dentro de las organizaciones, Parece que tenemos un problema con el micrófono tuyo, enseguida lo solucionamos. Ahora sí. Ah, no, ya está. Loredana. Perfecto. Que sea sistémica, como decía, dentro de las organizaciones, que sea sistémica también, bueno, a nivel más global, ¿no?, dentro de la propia administración en su conjunto, a nivel regional o a nivel estatal. Pero se está innovando porque creo que es necesario hacerlo, ¿no? Es necesario porque tenemos por delante un montón de retos, no solo la pandemia o otros retos que la pandemia ha puesto de manifiesto, ¿no?, la desigualdad, bueno, todas las cuestiones que tenemos hoy en día, el reto climático, ¿no?, que hacen necesario que las administraciones innoven, y lo están haciendo, como decía, desde proyectos muy pequeños, cada uno en su puesto de trabajo, hasta proyectos más estratégicos necesarios, ¿no?, en estas ocasiones. Y pues en este sentido creo que la idea y lo más importante es que llevemos a cabo este reto de que la innovación sea sistémica. Las innovaciones pues, se están haciendo en la forma de trabajar internamente, pues intentando ser más abiertos, intentando trabajar más en red dentro de la propia organización. Se están haciendo en el ámbito de la transformación digital, ¿no?, porque tenemos que ponernos al día desde la administración. Y hablo un poco en primera persona porque bueno, pues estamos trabajando mucho en relación con las administraciones y nos sentimos un poco parte, ¿no? Desde la transformación digital, ¿no?, muy necesaria, se está innovando en la relación con la ciudadanía,
se está innovando en esa escucha más activa, en esa complicidad con la ciudadanía en el desarrollo del proyecto, pero claro, esos cambios pues, también llevan su tiempo en unas instituciones, en unas organizaciones que son pues, bueno, mucho más garantistas, mucho más institucionalizadas, mucho más jerárquicas, ¿no? El cambio pues, lleva tiempo, pero a mí me gusta ser optimista y creo que vamos por el camino bueno. La innovación está cobrando cada vez más importancia, está en la agenda, yo creo, de las organizaciones y vamos por el buen camino. No sé si Paqui se encuentra ya por este salón de actos, porque tenemos que hacer una entrevista bastante interesante, bastante curiosa, con una persona que nos puede también aportar un punto de vista a nivel internacional. Paqui. Parece que no está Paqui con nosotros. Bueno, pues hablando mientras alguna otra pregunta a Esteban, hasta que se incorpore Paqui hasta este punto. ¿En qué se innova en las administraciones públicas, Esteban? Bueno, aquí voy a intentar también anticipar algunas líneas, ¿no? Justamente de esta encuesta que se está comentando esta mañana y que he tenido oportunidad de coordinar desde la Universidad de Granada. Y bueno, son datos muy próximos porque evidentemente pues, hablan de la propia Junta de Andalucía. Fundamentalmente la innovación se produce en lo que son procesos y servicios. Es verdad que al hablar de producto, ¿no? Que es otro de esos grandes bloques, ¿no? de posibles innovaciones, pues la administración pública quizá no entiende o no trabaja tanto ese concepto, pero fundamentalmente, prácticamente más del 80%, cerca del 90%, es en procesos y servicios. Sorprende quizá un poco la escasez de innovación en cuanto a temas que tienen que ver con comunicación, que yo creo que es uno de los grandes retos que todavía tiene la administración pública, porque no podemos hacer innovación abierta, no podemos hacer una innovación participada si no trabajamos profundamente la comunicación, que es lo que permite que se generen redes y que otros actores que están fuera de nuestras organizaciones participen, ¿no? Al margen de eso, se innova en una gran cantidad de temas. Hay varios ejes que hemos ido detectando, pero bueno, que de alguna manera estaban ya encima de la mesa, ¿no? Antes también de este trabajo. Por un lado, la tecnología es clave. Y, de hecho, plantea algunos problemas que pueden ser interesantes. Porque en los próximos años va a haber mucha innovación en tecnología y, entre comillas, va a ser la innovación fácil. Va a ser la innovación fácil porque hay mucho dinero y vamos a tener muchos servicios de consultoras, de empresas, que van a vender recetas, en muchos casos prefabricadas, para aplicarlas en la administración. Y esto puede que, en algunos casos, suponga que nos alejemos, de alguna manera, de lo que son las personas, ¿no? Que planteamos como eje fundamental a la hora de esos diseños o de procesos que puedan ser procesos de co-creación que incluyan a la ciudadanía. Entonces, bueno, hay una oportunidad, pero por supuesto también tener esa alerta. Se innova en sostenibilidad y se innova en procesos. Y ya quizá finalmente concluir con la idea de que la pandemia ha supuesto un punto clave, ¿no? A la hora de entender la innovación en las administraciones. Los datos muestran que se ha innovado mucho más en el año 2020 en cuanto a proyectos que se reportan de innovación frente a otros años. Es completamente lógico. Lo que pasa es que son innovaciones derivadas de la necesidad. Y la innovación derivada de la necesidad no siempre está llamada a permanecer o no es necesariamente una innovación, vamos a llamarla, que responda a unas bases sólidas, a unas bases sanas, porque simplemente lo que hemos hecho es salir del paso. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es generar hábitos en las administraciones para que estemos continuamente detectando oportunidades y hacer innovaciones basadas en oportunidades, no solamente en necesidades, porque ya íbamos atrasados acumulando un déficit de innovación. Ahora sí, Paqui, creo que está ya con nosotros para tener ese punto de vista internacional que nos vas a traer tú. Sí, porque tenemos de forma telemática a David Osimo. Él es director de investigación del Lisbon Council y con él vamos... Creo, Paqui, que no, que es con Beth, con quien vamos a hablar ahora. ¿Con quién? ¿Con Beth? Ah, sí. vale. Sí, pues sí, creo que es con Beth con quien vamos a hablar ahora. Con Beth Novek. La estamos viendo vale, detrás. Es verdad que además tengo que decirle a ella buenos días porque está en Nueva York, ¿verdad? ¿Qué tal? How are you? Fine. Bien, pues estamos con ella. I am. Sí, muy bien, gracias. Perfecto. Bueno, pues espera, porque mientras que yo encuentro la entrevista que tenía preparada por aquí, pues mientras ¿qué tal? ¿Qué tiempo hará en Nueva York? Pues seguro que
Más frío que aquí. Aquí ya la tengo. Ella es directora, Beth Nové, como decíamos, directora de GovLab en Nueva York. Y la primera pregunta que queríamos hacerte, que además tenemos un traductor simultáneo para agilizar esta conexión, es por qué la importancia de incorporar a la ciudadanía en los procesos de innovación. So, good afternoon. Thank Bueno, you. buenas tardes. Muchas gracias por haberme invitado y muchas gracias también por facilitarme el servicio de interpretación. Es muy temprano en Nueva York, así que no me iba a poner a intentar hablar ningún otro idioma que no fuera inglés justo cuando me estoy tomando el café. Es un día bastante frío, por cierto. Antes se ha planteado la importancia que tiene integrar de manera temprana a los ciudadanos en el proceso de toma de decisiones. Y eso es enormemente importante, pero no es suficiente plantear que la integración de los ciudadanos es lo correcto para promover la democracia participativa, aunque sí sea una de las razones. Y el COVID nos ha demostrado que la integración de los ciudadanos en la toma de decisiones en un momento temprano es también un deber si queremos que la toma de decisiones sea más eficaz. Entonces, ahora intentamos entender cuáles son los problemas que se plantean sobre el terreno y si lo vamos a hacer, necesitamos desarrollar prácticas que estén centradas en la persona, en el ciudadano, que nos permitan entender los problemas en la manera en la que la gente de la calle lo experimenta. Hace unos meses estuve trabajando con una agencia gubernamental aquí en los Estados Unidos, consultando con estudiantes y padres cuáles eran los principales retos que afrontaban en relación con la educación durante, por ejemplo, la pandemia. Y al usar las nuevas tecnologías, pudimos escuchar la opinión de unas 2.000 personas en 2 semanas. Y eso nos proporcionó una perspectiva muy diversa en cuanto a la forma en la que los ciudadanos experimentan los problemas, de una manera muy distinta a la que nosotros, el funcionariado, los miembros de los distintos niveles de gobierno, los experimentamos. Y como funcionaria del Estado de Nueva Jersey, le pude preguntar a 20.000 personas cómo les había afectado el COVID y cuáles son los retos que planteaba el COVID para los ciudadanos. Esa fue la pregunta que formulamos. Y nos sorprendió muchísimo lo que la gente nos comentó que les importaba, lo que les afectaba y lo que era necesario ubicar a nivel prioritario en la elaboración de políticas. Cuando le preguntamos a las empresas durante la pandemia, pudimos entonces adaptar los programas de financiación y de préstamos de financiación pública para ver qué es lo que necesitaban, y eso nos llevó pues unos 76 minutos a recoger información de unas 20.000 empresas en relación con lo que necesitaban para diseñar políticas y servicios que realmente se adaptasen a sus necesidades. O sea que, en primer lugar, es tremendamente importante implicar a los ciudadanos en el proceso de comprensión del problema, pero también vemos muchos ejemplos de la importancia que tiene el comprometer a los ciudadanos en el propio desarrollo de las soluciones a los problemas. Les voy a dar un ejemplo para ahorrar tiempo y así ahí me paro, porque quizá podrán responder. Vengo a hablar, por ejemplo, de lo que sucede en Chile en cuanto a la implicación de los ciudadanos, porque creo que se ha avanzado bastante. Ejemplos estupendos también en España. Pero les puedo dar también un ejemplo de México. En San Pedro de García, la ciudad ha estado trabajando con los ciudadanos durante varios años en el codiseño de soluciones a retos en el diseño ciudadano, y se recopilaron no solo ideas, sino también se aplicaron en la práctica. Y como los ciudadanos se han implicado en el desarrollo de las soluciones, una vez más suelen el gobierno responde de manera más inmediata a los problemas que se plantean a los ciudadanos, pero también estamos viendo cómo de fuentes más diversas se plantean ideas mucho más ricas, mucho más útiles. Entonces, es necesario trabajar de una manera que nos permita la eficiencia, generar la eficiencia. Podemos codiseñar esas soluciones con el público en general, con la población. ¿Los laboratorios, los dispositivos apropiados para hacerlo, para llevarlo a cabo?
So I would say that labs are an important. Bueno, los laboratorios son, por supuesto, un punto importante de partida en la medida en la que en los organismos públicos no estamos acostumbrados a preguntar a las personas. Y esto refleja una nueva forma de trabajar. Entonces, un laboratorio puede ser bastante útil como forma de practicar estas nuevas formas de trabajo. Por ejemplo, en Dinamarca, durante 16 años, MindLab actuó como precursor de las formas de trabajar novedosas para el gobierno o por parte del gobierno danés. Y hemos visto cómo los laboratorios de innovación, los laboratorios públicos, los laboratorios de ciudadanía, hay distintas designaciones, cómo se pueden utilizar para aprender el tipo de herramientas que utilizar, el tipo de plataformas disponibles, qué tipo de prácticas funcionan y cuáles son las que no. No obstante, también creo que es bastante peligroso limitar estas prácticas a los laboratorios o a un grupo de personas que tengan una designación como director de proyectos poblacionales o cosas así. Es muy importante que esas escalas, que ese nivel de trabajo a esa escala luego se distribuya, se expanda a los departamentos, a otras escalas de gobierno. Por eso es por lo que MindLab dejó de trabajar al cabo de 16 años, porque ya se creó, por ejemplo, una unidad de trabajo con la ciudadanía. En Australia, el Ministerio de Desarrollo, por ejemplo, se dotó de un programa que se llama el intercambio de innovaciones. Y el objetivo de estos laboratorios, por un lado, por una parte, tiene un aspecto negativo, pero también positivo en cuanto a cómo estas prácticas se han venido extendiendo entre distintos niveles del gobierno. Así que más importante que un laboratorio, o por lo menos formando parte de él, estaría la cuestión de formar a personas a los distintos niveles del gobierno y en todos los papeles posibles para que aprendan cómo implicarse con los residentes en el propio trabajo. Tenemos que recordar que ya nos hayamos formado en administración pública o en ingeniería o en derecho, no se nos enseñó a trabajar a este nivel en la universidad, ni en los programas de maestría. Y en general no se nos ha enseñado cómo hacerlo en nuestra formación como funcionarios públicos. Por eso es por lo que en la actualidad estoy dedicando muchísimo esfuerzo y mucho tiempo a formar a personas de distintos niveles de administración de manera gratuita y generando incentivos para que los funcionarios se animen a seguir estos cursos. El Laboratorio del Gobierno en Argentina, por ejemplo, lleva años trabajando en el desarrollo de prácticas centradas en el ciudadano y se ofrecen incentivos a los funcionarios. Por ejemplo, si se pasa por la formación, va a poder conseguir un salario superior o va a poder cambiar de escala. Lo mismo se está haciendo en Canadá, en Alemania. Se está entrenando a las personas en nuevas formas de trabajar, en compromiso con los ciudadanos, en crowdsourcing, en innovación abierta, inteligencia colectiva. Cualquier concepto que quieran barajar de este tipo en este campo no se produce por sí solo. Hay que enseñar a las personas a trabajar de una manera eficiente en estos campos y que encaje en ese horario de 9 a 5 que puedan tener. Y es muy importante que invertamos también en formar a las personas a implicarse con los ciudadanos de manera que los problemas se resuelvan. ¿Qué oportunidades ofrece la tecnología para conseguir esa participación? La tecnología digital creo que es una base bastante importante para hacerlo, porque la tecnología es lo que permite que los procesos sean rápidos y baratos. Y también crea oportunidades de equidad, para promover la equidad, porque a menudo pensamos en la tecnología como una herramienta que acaba por excluir a ciertas personas, pero al mismo tiempo
la tecnología genera las oportunidades para que la gente que tiene que ocupar, por ejemplo, ocuparse de sus personas mayores o que tiene hijos pequeños, que puedan seguir participando en los procesos democráticos y en la gobernanza. Entonces, si volvemos al ejemplo que antes les mencionaba respecto a Nueva Jersey, en el que le preguntamos a los ciudadanos, por ejemplo, a los padres de niños en edad escolar que necesitaban, utilizamos una plataforma de código abierto para hacerlo. Y no podríamos haberles implicado 20.000 personas, estamos hablando, si solo se hubiera hecho con entrevistas directas. Y bueno, por supuesto que no es suficiente hacerlo únicamente con plataformas. Tenemos también que crear oportunidades para el contacto cara a cara y generando entornos en los que las personas puedan participar. Y por eso es porque en Madrid hay una plataforma, por ejemplo, y también se cuenta con oficinas locales a las que se puede acudir y hablar con los funcionarios de manera directa. En Río do Sul, en Brasil, llevaron a cabo un proyecto de implicación a gran escala con el mismo sistema que Nueva Jersey y desarrollaron pusieron en las calles una furgoneta, un camión con ordenadores que iba por los barrios y permitía a las personas implicarse en estos procesos incluso si no tenían internet o un ordenador en casa. O sea, que hay que no olvidarse de las personas que tienen acceso digital a tecnologías digitales, pero para que precisamente se cumpla esa máxima de que la tecnología permite una participación más amplia. Y por último, estamos viendo también un nivel de implicación muy intenso en la escala de lo que llamamos implicación pasiva. Por ejemplo, durante la COVID contamos con una línea de acceso directa, con número al que podían llamar los ciudadanos para formular preguntas. Y aprovechamos los datos que se fueron recopilando a partir de las preguntas que hacían las personas para diseñar nuestro sitio web respecto al COVID, incluyendo la información que más solían buscar los ciudadanos. O sea que aparte de implicarse en algún tipo de consultas los ciudadanos en una web oficial, pues utilizamos su implicación a través de sus preguntas, a través de, por ejemplo, estudiando sus hábitos de navegación, donde clicaban con el ratón para diseñar servicios que respondieran a lo que realmente la gente quería saber. Y al usar datos de las llamadas de los ciudadanos, hemos podido diseñar un sitio web en el estado, por ejemplo, para el que trabajo. Estamos hablando de 8.800.000 ciudadanos y nuestro sitio web sobre la COVID tiene unos 140 millones de usuarios, porque estamos ofreciendo información que la gente desea y que necesita de otros estados. O sea que estamos prestando un servicio que trasciende lo que es los límites de nuestro estado. Y estamos viendo cómo muchos otros estados copian en bruto los contenidos y el sitio web que hemos creado, porque creo que se diseñó de una manera que realmente resultaba útil para los ciudadanos. Como ejemplo rápido de las formas en las que los datos y la tecnología pueden beneficiarse del aprendizaje máquina nos permite aprender desde el gobierno con mayor rapidez cómo hacen uso de la búsqueda de información los ciudadanos y nuestro compromiso con ellos es más eficaz. Pues ya para concluir, en vez de, ¿a qué reto crees que nos enfrentamos? Bueno, ¿cuántas horas tenemos para que les escriba esto? Porque en cuanto a gobernanza, innovación en el gobierno, en relación con los retos que afrontamos en el mundo, creo que la pregunta más urgente es cómo formamos a las distintas escalas a los funcionarios en las formas de trabajar del siglo XXI, cómo utilizamos la tecnología para expandir, para escalar las formas de trabajo para que estén orientadas con los datos de que disponemos y estén centradas en el ciudadano. Entonces, lo que hay que plantearse es que no seamos la excepción,
que no seamos simplemente un piloto, un proyecto piloto, que estas soluciones se institucionalicen y se conviertan en mecanismos reales de utilizar lo que denominamos inteligencia colectiva, con el compromiso colectivo para resolver problemas. Creo que a no ser que formemos a personas en formas de acelerar nuestro aprendizaje, por supuesto, el compromiso con los ciudadanos es lo fundamental. Creo que el reto en el sector privado se llamaría el futuro del trabajo, pero creo que es que el formar a las personas para que trabajen de nuevas formas, que les permitan adaptar su práctica diaria, que lo hagan y que lo hagan no de manera experimental, sino como una norma, como un estándar, es el principal reto en el día a día. Pues Beth, thank you very much. Have you good day. Thank you. Thank you. Bye. Buen See you. día. Muchas gracias. Traído Bueno, pues nada, me toca mi segundo trabajo, que es hacerle el desayuno a la familia, así que me despido de ustedes. Gracias. Gracias, buenos días, Beth. Ahora sí vamos a seguir con el debate. Vamos a conectar con una de las compañeras que está de forma telemática, Laia. No sé si me escuchas. ¿Me escucháis? Sé que tienes poco tiempo, por eso quiero ir contigo brevemente, Claro. ¿vale? Para que puedas dejarnos algunas píldoras y así continuar nosotros aquí. ¿Las innovaciones se producen mediante el trabajo transversal y el colaborativo o no? Mira, como tengo poco tiempo y tengo que sintetizar, me voy a focalizar en lo más importante que yo quería compartir aquí con vosotros a raíz de esto que me preguntas. Necesitamos urgentemente una estructura, una red de colaboración, una red de redes, donde redes tan importantes como la que está poniendo en marcha Esteban de Innovación Pública y Universidades, como la red que estamos nosotros trabajando desde que empezó con Frena la Curva, con esa iniciativa liderada desde el Gobierno de Aragón tan importante, el Colaboratorio de Innovación Ciudadana, donde estamos pues los agentes de la innovación ciudadana que estamos siempre trabajando para incorporar a la ciudadanía en los procesos de innovación. Las amigas de la REA con la cultura comunitaria. Hay muchas redes, la red Impulso, hay muchas redes que tenemos que poder conjugar, porque a nivel estatal necesitamos una estructura que nos permita sostener esos diálogos tan importantes, esa transferencia de buenas prácticas, esas formas de hacer y que pueda conectar lo que se hace en los distintos territorios de forma distribuida, pero sumando, multiplicando y pudiendo potenciar de forma exponencial las cosas que probamos y que pueden salir bien. Para hacerlo necesitamos también otro tipo de contextos o de cambios de cultura. Apuntaba Teresa Riesgo algo que me parece fundamental. Necesitamos que los proyectos, estos fondos que vienen de los proyectos europeos, se gestionen de una forma que nos permitan sostener esa colaboración. Igual que necesitamos la red, necesitamos proyectos que hagan como hacen los proyectos europeos, que sean multiagente, multiactor, colaborativos entre los distintos territorios del Estado, de forma que los distintos socios que formen parte de estos proyectos puedan incorporar aquello en los que son más buenas, pero que también nos permitan escalar y hacer que el impacto de esos prototipos pase a esa otra escala que permita validarlos. Y luego, a otro nivel más chiquito, ¿no? Y en la línea de que a innovar se aprende formando parte de esos procesos de innovación. Y igual que hay que diseñar, ¿no? Para esta estructura, para este sistema de innovación que tenemos, lo tenemos que tratar de forma ecosistémica, porque no puede ser un sistema que desertice, tiene que ser nutritivo y necesitamos procesos que hayan, como por ejemplo la compra pública innovadora, que lleven el riego a los agentes del territorio, no solo a los laboratorios o los que estamos en la institución pública, sino a todos esos emprendedores sociales, todas esas agentes repartidos por todo el territorio que tienen que poder
formar parte del desarrollo de las soluciones tentativas, pero también tienen que tener acceso a esos recursos. Y la experiencia de participar de estos proyectos, de estos procesos, o de estas hackatones o de estos laboratorios temporales, ha de ser la forma en que se incorporen en los programas de formación el aprendizaje de todos los que son trabajadores de lo público, porque se aprende a innovar con la ciudadanía haciéndolo, poniéndonos al lado y viendo que ya no jugamos en el papel en que se nos va a romper el servicio y nos van a criticar por ello y se nos van a tirar encima o nos van a reclamar que hay de lo mío, dame más y no lo puedo, y es una expectativa que no puedo cumplir, sino que todas esas quejas o todas esas necesidades se van a transformar en que juntas se desarrollan esos prototipos. Y ahí es donde va a ser importantísimo vincularlo con la participación democrática, porque los presupuestos participativos han de permitirnos que esos prototipos se puedan llevar a cabo y que sea una escuela desde lo pequeño, desde los centros educativos, desde el tejido de nuestras ciudades, donde se aprenda democracia. Y es que yo puedo contribuir desde mi lugar a mejorar mi entorno cercano, puedo mejorar el patio de mi colegio, puedo mejorar el entorno de mi pueblo o diseñar qué programas tienen que darse desde las bibliotecas. Los jóvenes, la gente mayor, son fundamentales para hacer esto, incorporar a la ciudadanía. No podemos hacer innovación para la ciudadanía sin la ciudadanía. Los de la innovación ciudadana queremos estar con los de la innovación pública, queremos ser vuestros aliados y queremos que todo este camino que tenemos por delante, con todos estos fondos que tienen que llevar, los juguemos bien, de forma eficiente, pero con corazón, porque si yo hoy estoy aquí, mi abuelo estaba hace muchos años, que ya no está, trabajando en el campo, recogiendo olivos en Illora. Y mi padre es de clase trabajadora. Y lo público, los que estamos en lo público, lo defendemos porque sabemos que implica igualdad de derechos y poder tener acceso a igualdad de oportunidades. Y es fundamental que reivindiquemos ese valor y que unamos fuerzas. Así que necesitamos todas esas cosas que hemos dicho. Necesitamos red. Necesitamos una estructura estable, que se nos considere de verdad y se nos haga llegar esos recursos, una parte de esos recursos que también será para grandes empresas que tienen que dinamizar o dar soluciones tecnológicas, pero una parte importante tiene que llegar, tiene que irrigar el ecosistema de innovación social, abierta, comunitaria y ciudadana y pública. Así que, bueno, siento mucho no poder como alargarme en la conversación con vosotros porque valoro mucho pues todas vuestras aportaciones y os sigo desde hace tiempo, así que solamente agradeceros que me haya podido explayar un poquito y ocupar este momento. Y muchas gracias, Paz, por contar conmigo, porque siendo mujer también en la innovación pública, poder ocupar estos espacios y compartir estos diálogos sobre innovación, pues para mí también es una obligación y una alegría. Así que muchas gracias, compañera. Muchas gracias, Laia, por haber estado con nosotros y lamento que haya podido estar tan poquito tiempo. Feliz viaje. Gracias. Quería preguntarle a Daniel si, por un lado, cómo motiva principalmente las innovaciones en el sentido de que las administraciones públicas están trabajando en ello, pero ¿cómo se deciden los proyectos innovadores? ¿O qué motiva principalmente las innovaciones? Bien, en el caso de, lo estaba comentando anteriormente nuestra compañera, de la compra pública de innovación, lo que lo motiva son que fondos para ello. Y es el motivo por el que se lanza la compra pública de innovación. Hay que aprovechar esos fondos para cubrir ese reto de consolidar a la administración pública como, por lo menos la andaluza, como una compradora frecuente de innovación. Hablábamos de cómo está innovando la administración. A través de la contratación se está innovando mucho, a través de compra de tecnología, de conocimiento, de la compra pública de innovación, que es doblemente difícil, porque la dificultad de la compra pública de innovación es que el que compra es la administración. El que compra, en este caso, en mi caso, es la Junta de Andalucía, y eso lo hace muy complejo. Lo hace muy complejo porque la compra pública de innovación no deja de ser un proyecto de transferencia de conocimiento, un proyecto de I+D, donde las empresas, los centros y los grupos de investigación están más que habituados a hacer ese tipo de proyectos.
no la administración. La administración pone en jaque, pone en el escenario la capacidad de coordinarse que tiene interadministrativamente, que es donde existe esa complejidad, porque no compra un departamento que es la que tiene la idea o a la que se le puede dar la idea de algo que le hace falta a la administración para dar un servicio a la sociedad o al ciudadano. Compra toda la administración. Entonces, esa coordinación interadministrativa es fundamental, que es uno de los motivos por el que hace tan compleja este mecanismo de compra. Y pongo un ejemplo. Me estaba diciendo en qué está la administración, en qué proyectos innovadores está. Actualmente tenemos 17 proyectos de compra pública e innovación puesta en marcha por parte de la administración, de 8 consejerías diferentes, bueno, 7 porque se integraron 2 consejerías, la de Agricultura y Medio Ambiente. De esas contrataciones todavía no ha empezado a realizarse ninguna o adjudicarse la licitación. Hay 2 pendientes de adjudicar esas licitaciones que ya han terminado, 4 licitaciones a punto de publicarse, 2 consultas preliminares hechas al mercado que están activas actualmente de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente y 11 consultas preliminares al mercado cerradas. La complejidad de la contratación pública e innovadora es que cuando tú reúnes a todos los órganos que van a estar implicados en esa contratación y le explica que vas a comprar algo que no existe, hay algunos departamentos de la administración que te dicen: a mí ese proyecto no me lo presente porque por aquí no sale. Existe esa complejidad de hacerle ver a la asesoría jurídica, a la intervención general de la Junta, que comprar algo que no existe es la compra pública de innovación, porque lo que tú tienes es una necesidad y te vas al mercado a preguntarle esa necesidad mediante innovación, ¿cómo la puedo yo satisfacer? Entonces, cuando tú pones en tus presupuestos y te preguntan desde contratación ¿cuánto va a costar? Le dices: no lo sé, no sé lo que voy a comprar. Esa es la primera complejidad que hay, ¿no? Todas esas barreras las tenemos que eliminar innovando internamente en los procedimientos que tenemos de colaboración y de coordinación con otras áreas y otros departamentos. Aquí interviene la parte técnica, que es la que tiene la idea. Luego hay otra parte que es la contratación, que te dice que tus deseos no sean mis pesadillas. No me propongas algo que yo luego no sé cómo hacerlo, no puedo hacerlo. Y esa seguridad jurídica es verdad que cuenta mucho. Yo tengo una experiencia con una consejería donde me dijeron que ese tipo de proyectos no lo llevásemos para allá porque se iba a quedar en esa parte de contratación, y otras consejerías, como puede ser la Consejería de Agricultura, que tiene una letrada, que es Mónica Ortiz, que es espectacular, y desde aquí mis agradecimientos y mis mejores deseos, porque ha facilitado toda la labor que ha tenido la Consejería de Agricultura, porque se ha puesto al lado y no enfrente, y ha estado en el procedimiento arrimando el hombro con toda la parte técnica, con la parte de contratación, con la parte... Y eso ha sido fundamental para que salgan los proyectos. Con lo cual, la complejidad de la compra pública está radicalmente en que no sé si estamos preparados dentro de la Administración en todas las áreas, todos los departamentos para llevarla a cabo. Para llevarla a cabo, ¿no? Vamos a introducir otra voz importante. Paqui nos trae este análisis, que está aquí con nosotros ya Paqui, así que ¿de quién se trata? Sí, ahora sí que sí. Está con nosotros David Osimo, que es director de investigación del Lisbon Council, y nos va a hablar, entre otras cosas, de asuntos. Muy buenas tardes, ¿cómo está? ¿Qué tal? Bien, lo primero que queremos saber es qué papel se espera en Europa de las administraciones públicas con respecto al tema, a las jornadas que estamos tratando hoy, en estas terceras jornadas de innovación. Bueno, primero, lo siento mucho de no estar ahí con vosotros. Todavía no hemos empezado a viajar normalmente y sé cuánto es complicado organizar un evento así de formato híbrido con tanta gente interviniendo en remoto, en local. En Europa, lo que decimos, el concepto fundamental que ha salido en los últimos tiempos es de poner el humano al centro. No solo el usuario, pero el humano.
tenemos un montón de declaraciones. Hoy hemos añadido esta de la OECD, pero ayer la Comisión publicó una nueva declaración sobre los derechos digitales. Y antes hemos tenido la declaración de Lisboa, de Tallinn, de Berlín. Y todas estas declaraciones resaltan la importancia de poner el usuario al centro de la innovación. La innovación es un medio, no es un objetivo. El objetivo es buenos servicios al usuario y cuando se dice los humanos, ¿qué quiere decir? ¿Cuál es la diferencia? Los humanos tienen una connotación de valores más fuerte, o sea, significa de un lado evitar los problemas de algorithm bias, de protección de datos, de misinformación, del problema que derivan de la inteligencia artificial, o sea, una parte de proteger y de asegurarse que la tecnología respecte a los valores fundamentales. El otro lado, ayudar, y esto además ahora es más importante que nunca. Tecnología muchas veces es visto más como la innovación tecnológica, como un instrumento de parte del gobierno de controlar mejor los gastos, la ciudadanía, los comportamientos, y en lugar de esto tiene que ser un instrumento para ofrecer servicios mejores. Y ayudar concretamente, y esto lo hemos visto claramente durante la pandemia. Esto es el tema fundamental. Hay que decir que desde la palabra a los hechos hay todavía una brecha. No se ha demostrado que la innovación pública ha funcionado igualmente para todos. Para decir un ejemplo, el usuario de gobierno digital siguen siendo muy pocos y no han mejorado durante la pandemia. O sea que tenemos un reto muy, muy importante que afrontar si queremos alcanzar este objetivo de poner los humanos al centro. Y del otro lado, el segundo mensaje que viene a nivel europeo es: hemos hecho milagros como administraciones públicas, hemos hecho unos cambios durante la pandemia que nunca hemos hecho antes. ¿Cómo podemos mantener este momento, esta energía, esta capacidad de cambio, capacidad de trabajar en equipo, capacidad de tomar decisiones rápidamente cuando la pandemia ya no estará? Claro, y el papel que juega la innovación, digamos, en los esfuerzos también, como decías, de la Unión Europea para la recuperación necesaria como consecuencia del COVID. ¿Cuál es el papel que juega la innovación en todo esto? Bueno, todos hablamos de innovación a nivel europeo. Innovación es una palabra presente en todas las partes de la innovación pública, pero hay un tema muy importante que ha salido mucho hoy, que es la importancia de pasar de la innovación al cumplimiento, a la ejecución a larga escala, a través de todos los departamentos, a través de todos los territorios. Este es el gran reto que tenemos. No es innovar, es asegurar la adopción generalizada de estándar, de servicios. Hemos hablado de la importancia, en este sentido es fundamental una cultura del design a través de la administración pública, y esto significa que es importante traer competencia internamente, de competencias de innovación, de design, de análisis de los usuarios, de desarrollo tecnológico. Y esto significa también pensar en nuevas maneras de gestionar los recursos humanos, de atraer talento desde el privado al público. Hay que experimentar con nuevas modelos. Esto es lo que se ve en muchos países, muchas experimentaciones a nivel de cómo atraer competencias excelentes de design, de tecnología dentro de la organización. ¿Y cómo se hace esto? Pues asegurando condiciones de trabajo, pero también empoderando a estas personas que vienen desde fuera, la persona que se ocupan de design, la persona que se ocupan de innovación dentro de la organización pública, no aislarles en un laboratorio, pero asegurar que tengan la competencia de hacer cumplir los estándares, las líneas guía de design. Y en este sentido, tengo dos mensajes que quería pasar. El primero es que el capital político no hay que gastarlo tanto ahora en día para innovar, en asegurar budget, asegurar que haya dinero para la innovación.
Ahora es muy importante, bueno, es fundamental, evidentemente, tener el budget adecuado, pero es muy importante usar el capital político para hacer cumplir la adopción de los estándares, la adopción de las guidelines, de las normas de design, la adopción de todas las normas y las líneas guías innovadoras dentro de la administración pública, que sea a nivel de procurement, de adquisición, o que sea a nivel de gestión de recursos humanos, o que sea a nivel de adopción de prácticas de datos abiertos. Utilizar el capital político para hacer cumplir con esta regulación que es fundamental para la innovación. Y el segundo punto es introducir incentivos para la innovación. Y en este sentido yo soy partidario, y he escrito mucho sobre eso, que un elemento fundamental es publicar los datos de adopción del servicio público. A todos nos gusta innovar, pero la innovación no es una idea, no es hablar, la innovación es ejecutar, es la adopción de esta innovación a nivel de la ciudadanía o de la administración pública. Y por esto es muy importante que los datos de adopción, que sean de los servicios online, que sean de los datos abiertos, de cualquier iniciativa, los datos de adopción de esta iniciativa sean públicos. ¿Por qué? Porque esto supone una responsabilidad para toda la administración pública de rendir cuenta sobre si esta innovación de verdad ha sido trasladada a la realidad, de verdad ha tenido un impacto. Y al mismo tiempo, porque indirectamente hace que la selección de proyectos y de gastos y de inversión sea hacia los proyectos que de verdad tengan adopción, que de verdad tengan un futuro, que no sean solo una catedral en el desierto. Es una expresión que tenemos en Italia, no sé si hay en castellano también. O sea, este tema de la transparencia sobre los datos de adopción puede ser un incentivo importante para hacer que de verdad los servicios públicos y la innovación sea al servicio de los usuarios. Porque si nadie los utiliza, la innovación no es innovación. Pues David Zosimo, director de investigación del Lisbon Council, muchísimas gracias por haber estado en estas jornadas con nosotros. Hasta la próxima. Adiós a todos. Gracias. Muchas gracias, Paqui, por este testimonio que nos has traído. Le quería preguntar a Luis, que aún no ha podido intervenir, y enseguida también voy a estar con los otros compañeros que están aquí, pero con Álvaro, que también está en Chile. Luis, primero a ti, ¿cuáles son las indicaciones de la Unión Europea para la co-creación? ¿Cuáles fueron las conclusiones esenciales del proyecto COBAL? Luis, creo que no tenemos tu audio, no sé si hay un problema nuestro o es... ¿Ahora sí, Luis? No. Tenemos imagen tuya, pero no tenemos... no sé si lo tienes mutado, a ver si lo podemos recuperar y enseguida te damos entrada. Creo que puede ser problema suyo, Luis, que no tenga activado el audio. A ver. Ahora sí, ahora ¿no sí. ¿Sí? Ahora sí, Luis, perfecto. ¿Bien? Muchas gracias. Vale, vale. Bueno, pues nada, no. Gracias primero por la invitación. Pensaba estar allí presencialmente, pero el COVID me ha impedido. Estoy con el bicho que me ha tocado y me impide estar allí. Pero bueno, sí que en este proyecto que precisamente David Zosimo y yo hemos estado en la dirección científica del proyecto COBAL en los últimos 3 años, uno de los 2 proyectos en Europa que desde el punto de vista de investigación se han lanzado para intentar entender qué es esto de la co-creación, de la colaboración con los usuarios, de la participación. Y en nuestro proyecto, que ha terminado hace unos pocos meses, lo que hemos concluido son varias cosas. Primero, que la co-creación es un paso adicional a lo que es la mera participación. Se habla mucho de la participación ciudadana para hacer innovaciones, pero eso realmente a veces queda muy vago, queda como muy genérico y queda muy poco, por así decirlo, profesional. O sea, a veces parece que contar con los ciudadanos de una manera o de otra más o menos da igual, y no es así. Lo que se ha concluido en nuestro proyecto es que la co-creación requiere un grado de compromiso fuerte de las administraciones y también de aquellos que van a co-crear. Es decir, no es lo mismo dar una opinión en una consulta pública sobre una legislación que se va a adoptar
que participar en la creación de algo, en el diseño de algo nuevo que va a solucionar un problema. Entonces, se requiere una mayor conciencia y un mayor recurso también y una mayor capacitación para co-crear que simplemente para participar. Participar se puede hacer, se lleva haciendo mucho tiempo, pero co-crear es un paso adicional al que creemos que hay que mirar y hay que buscar alcanzar, ¿no? Luego, en segundo lugar, otro mensaje importante es que la co-creación tiene que ir orientada no tanto, así nos lo demuestran las experiencias de los proyectos que hemos hecho, no tanto a resolver problemas internos o puntuales, pues por ejemplo para ahorrarnos tiempo, ahorrar costes en la administración a la hora de hacer cosas, o para incluso ni siquiera para resolver problemas puntuales. Comentaba antes Esteban que muchas de las innovaciones se han hecho para salir al paso de problemas del COVID, de la pandemia, y han sido muy buenas y han sido fantásticas todas, pero es verdad que estamos ahora en el momento de ponernos en una posición más, decía Esteban, de entender la oportunidad de las cosas. O en el proyecto COBAL lo llamamos ir a co-crear para generar valor social y valor público en los servicios. Es decir, el paso de lo que sería la mera búsqueda de resolver algún problema con qué podemos hacer para generar valor público y valor social con lo que es posible desde la administración. Este paso hacia la co-creación de valor es lo que debería marcar las reformas del sector público y la introducción de innovaciones desde lo que hemos concluido en el proyecto europeo. Y eso hay que hacerlo integrando no solo ya a los usuarios finales, que sería el tercer mensaje quizás, sino desde una óptica de integración en el ecosistema innovador de donde estemos, en un municipio, en una provincia, en una región o en un estado. Y esa integración del ecosistema innovador implica que no solamente vamos a contactar o intentar llegar a esos usuarios últimos, que si llegamos fenomenal, o si llegamos con 20.000 usuarios que participan en una actividad, como nos decía Beth antes, pues estupendo, sino cómo es contactar con aquellos representantes de los usuarios finales que realmente pueden estar capacitados y empoderados para ponerse a trabajar conjuntamente a diseñar y desarrollar una solución. Y eso requiere muchas veces participar con el tercer sector, con las fundaciones, las ONGs, las universidades, todo lo que sería el entramado asociativo, cultural que tiene una sociedad y que en muchos casos representan, estos entramados representan al conjunto de los usuarios, o a una parte al menos significativa de los usuarios, y permiten hacer colaboraciones más profesionales, más, digamos, orientadas a desarrollar una innovación más efectiva y exitosa. Y esta es, por tanto, otra de las ideas que sacamos del proyecto. Y una última sería que la última lección es que la innovación hay que abordarla a la co-creación desde diversos puntos de vista. No la misma solución puede aplicarse a cualquier problema, sino que a veces es necesario desarrollar Living Labs, con los que se hablaba antes, a veces es necesario introducir la co-creación en lo que sería la transformación digital, a veces lo que se hace es desarrollar redes, partenariados públicos-privados o con el tercer sector. Seguramente la estrategia más adecuada está en combinaciones de estas diversas cosas para llegar a cabo, para que se maximicen los resultados de la co-creación, ¿no? Y que realmente se empodere. Y un último aspecto que quería señalar también del proyecto sale que es muy importante, y lo hemos visto con casos en muchos países de Europa, donde la participación del usuario debe estar centrada ya no solo en la solución del problema, sino en la propia experiencia que el usuario hace de aquel servicio público que queremos prestar. Entonces, estos paneles de experiencia que se han hecho, por ejemplo, en algunos trabajos de co-creación para innovaciones exitosos, pues son muy importantes. Y esto es algo nuevo que se está haciendo recientemente en algunos sitios en Europa y que implica que no solamente incluimos usuarios, sino incluimos lo que sería el conjunto de las experiencias, que luego son las que realmente vamos a intentar escalar. También decía David Osimo antes, ¿no? Escalarlas, o también Ruth, digamos, al conjunto de la sociedad. Pues estas serían las principales conclusiones del proyecto. Gracias.
Muchas gracias, Luis. Y le quería preguntar a Álvaro, que le tenemos en Chile, como antes han visto, ¿cómo se están implementando las políticas de innovación abierta en lo que es la administración? ¿Y cuáles son los aspectos que se podrían mejorar? Claro. Perfecto. Bueno, no sé si me escuchan. Muy sí, perfectamente. Buenas tardes por allá. Perfecto, maravilloso. Primero agradecer la invitación del Instituto Andaluz de Administración Pública y de la Junta de Andalucía por haber contactado, digamos, y tenerme con ustedes. Sobre la pregunta, yo quisiera partir primero un poco con el tema de desmistificar la innovación, porque he escuchado mucho de los comentarios de mis colegas y creo que lo primero que uno tiene que considerar es que hoy día innovación y emprendimiento son un imperativo, ¿no? La crisis sanitaria global hoy día nos obliga, ¿no? Es innovar o morir, y en ese sentido creo que uno podría tomar esta frase, ¿no? De que emprender es tomar acción en la vida respecto a algo que a uno le importa, ¿no? Y en ese sentido la innovación es un motor de transformación de las políticas públicas, de la gestión de servicios. Y en el contexto de lo que se ha venido haciendo, justamente en el contexto latinoamericano, bueno, existen estos laboratorios de innovación pública, estos laboratorios de gobierno. Acá en Chile nosotros tenemos una unidad de innovación pública desde el año 2015, y es bien interesante porque no es solamente un tema de infraestructura de gestión, ¿no? Y de metodologías de trabajo en materia de innovación, sino que yo diría que una de las cosas más interesantes que se ha venido instalando, ¿no? Tiene que ver con medir el efecto de la innovación, ¿no? Desde el punto de vista de las capacidades institucionales, desde el cambio en la cultura, ¿no? Y desde la transformación de las prácticas, para que efectivamente la innovación no sea un ejercicio de alguna manera transitorio, ¿no? O que sea en un momento determinado, sino que sea una política, sea una transformación en la convivencia, ¿no? Un poco ligado con esta relación de que somos redes de conversaciones que trabajamos en conjunto para poder de alguna manera tener un impacto y crear valor público. Yo diría que esa es una primera cosa muy interesante. Lo segundo que quiero ligarlo, sobre todo en el contexto iberoamericano, es que muchas de las políticas de innovación pública van aparejadas a los temas de gobierno abierto. O sea, yo diría que son las dos caras de una misma moneda, ¿no? Las estrategias de apertura, lo que tiene que ver con datos abiertos, transparencia, participación ciudadana, rendición de cuentas, son de alguna manera una plataforma de base sobre la cual los temas de innovación se han instalado, y creo que en los últimos 2 años, con la pandemia, esto se ha acelerado mucho más y ha permitido que muchas de estas iniciativas que durante un buen periodo fueron una tendencia o una moda, hoy día se transformen justamente en un imperativo, ¿no? La innovación es un elemento central en las administraciones públicas, sobre todo si uno quiere pensar en el foco en las personas, que ha estado también muy presente acá en la conversación. No solo los usuarios finales, sino que también las personas que trabajan al otro lado de la ventanilla, ¿no? Implementando estas transformaciones para crear valor público. Y finalmente algo que no quería dejar de plantear, ¿no? Yo creo que la innovación también pública, ¿no? Nos invita a una reflexión mucho más permanente sobre el diseño de las organizaciones, sobre entender que la idea de los laboratorios, ¿no? O de los equipos de innovación son una plataforma de base sobre la cual no solamente se puede fortalecer y legitimar la acción pública, ¿no? Y por lo tanto contribuir a la gobernanza democrática, sino que también pensar en que es un proceso catalizador a través del cual la innovación puede ser un elemento de adaptación a las transformaciones del entorno, puede ser una herramienta que permita aprender a aprender a las administraciones públicas. Y finalmente algo que no es menor en este tema, digamos, y es que nos puede permitir todo este tema del diseño de servicios, prototipado, el trabajo con esta lógica colaborativa, ¿no? Porque innovación en última instancia, sobre todo el concepto de lo abierto, tiene que ver con superar este paradigma de que el Estado tiene todas las respuestas a las preguntas que le hace la sociedad y necesariamente tener que trabajar con autores, con la sociedad civil, con la academia, con el sector privado, buscando respuestas mucho más integrales a problemas que son cada vez más complejos, a tratar de superar esta barrera que Peter Drucker decía en el siglo pasado, de no hacer eficientemente lo incorrecto, ¿no? De incorporar a las personas en el proceso, de incorporarlas en la definición de la problemática, pero también de cómo junto con ellas construimos las soluciones. Y eso me lleva al último comentario de que innovación pública en última instancia
tiene que ver con pasar de un gobierno que trabajaba en el antiguo paradigma para la ciudadanía, en una relación muchas veces unilateral, de asimetría, muy jerárquica, a una relación mucho más con la ciudadanía, ¿no? De un trabajo más horizontal con la ciudadanía. Y en ese sentido, todas las políticas de innovación que me ha tocado ver, particularmente en el contexto latinoamericano, van muy relacionadas con esta idea, digamos, de trabajar en proyectos pequeñitos, de alto impacto, con las personas que están afectadas de este tipo de fenómenos, y a través de una mirada donde el proceso de co-creación, de colaboración distribuido, es súper importante porque trae, digamos, a la mano la experiencia, el conocimiento, las ideas y la sabiduría de las propias personas en la resolución de sus problemas, y por lo tanto eso garantiza no solo de tener mejores soluciones a los problemas, sino que también legitima las decisiones de política pública que les afectan directamente. Así que yo diría que eso, los invito además a conocer la experiencia acá en Chile del Laboratorio de Gobierno, donde hay ejes, ¿no? Uno tiene que ver con la consultoría ágil, con los temas de metodologías de innovación, todas las herramientas de diseño de servicios. Hay un segundo componente que tiene mucho que ver con lo que se ha conversado en el día de hoy, que es la red de innovadores públicos, que es una comunidad que ya va como en 17.000 miembros, que no solamente son funcionarios y funcionarias del sector público, sino que también de la sociedad civil, de la academia. Y finalmente, yo creo que lo más interesante y atractivo es que puedan conocer el índice de innovación pública, que es una herramienta que permite tener una métrica básica para poder medir, digamos, y tener un modelo de madurez sobre cómo se va incorporando y se van construyendo capacidades de innovación y emprendimiento en el sector público. Eso les podría decir. Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro. Vamos a conocer ahora los datos de esta encuesta que hemos ido dando durante toda esta mañana en diferentes bloques. Creo, Paqui, que tenemos una última parte, ¿no?, que tenemos que dar a conocer ahora. Pues así es, tenemos ya este tercer bloque de estas encuestas que se han realizado. Decíamos que había participado más de 8.500 personas y vamos ya a comenzar a ir viendo cada una de las fotografías que nos demuestran este análisis que se ha realizado a todos los encuestados. Los participantes en la encuesta afirman que en los últimos, y hablamos de los últimos 5 años, estamos viendo ya ahí, 55,2% se han realizado innovaciones en su centro directivo. A esto hay que añadir que de estas innovaciones que se han realizado, de las cuales el 95% aún perduran. Es un dato importante, casi el 100%. El 32,5% han participado directamente en alguna innovación y el 40% ha promovido personalmente alguna iniciativa. Vamos a seguir avanzando en este análisis de la encuesta. Vemos ya el número de proyectos de innovación. Estamos viendo que los proyectos de innovación presentan también una gran variedad y que destacan los que tienen a la tecnología como protagonista. Vamos a seguir viendo otro de los cuadros que son, bueno, aquí tenemos sobre qué se innova. Pues por un lado la comunicación externa, que ocupa casi el 10% de esta rueda, de procesos o métodos, casi un 42%, el sector servicios 42,4% y productos el 5,8%. En cada uno de estos ámbitos es donde más se está innovando y vamos a seguir viendo el cuadro, aparte de cómo se promovieron, quiénes promovieron a la innovación. Bueno, pues aquí estamos viendo diferentes sectores. Importante saber que las personas empleadas de su centro directivo ocupa casi el 75%, gerentes de su centro directivo, casi el 40%, ciudadanía ya, empresas privadas, líderes políticos, fundaciones, asociaciones y otras organizaciones y universidades u otros centros de investigación ocupa muy poquito dentro de ese rango. Sí que aquí no estamos viendo las barreras a esa innovación, ha habido diferente, aquí las tenemos ya, cuáles son las principales barreras a la innovación y estamos viendo la resistencia al cambio entre el personal. Destacar que más del 25% lo acusa a la falta de tiempo. Entonces, hasta ahora, esto es lo que podemos saber de esa encuesta realizada, Israel, en este bloque tercero, que es sobre toda la innovación, los proyectos. Muchas gracias, Paqui. Ahí la verdad que se sacan varios titulares importantes, ¿no? Como ese 55% que afirma que en los últimos 5 años sí se han producido innovaciones en su centro
directivo, de los cuales un 95% perdura. Nos hemos quedado prácticamente sin tiempo. La verdad que lo lamento mucho porque vamos con bastante retraso. Así que les tengo que despedir a todos los compañeros que han estado con nosotros. A Laia, que ya antes le di el adiós. También a Esteban Romero, que está aquí con nosotros. Muchas gracias. A Daniel Escacena. Muchas gracias también. A Loredana, que está aquí a mi izquierda. Y luego de forma telemática a Álvaro y a Luis Rubalcaba. Gracias a todos. Gracias a los 6 por habernos acompañado. Ha sido un placer que hayan estado con nosotros y perdonad si ha sido poco tiempo el que han tenido para poder exponer sus diferentes análisis, en este caso el de proyectos y el de iniciativas.